Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre venimos con nuestra catequesis diaria de todos los días. Queridos chicos, para aprender tantas cosas lindas, tenemos que aprender con Jesús. Y son temas tan importantes que nosotros tenemos que hacer parte de nuestra vida. Querida Ana Belén, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es ¿cómo habrá sido Jesús? ¿Cómo habrá sido Jesús? Qué linda esa preguntita, todos queremos saber. ¿Cómo fue Jesucito? ¿Cómo fue Jesús cuando era pequeño? ¿Cómo fue Jesús cuando adolescente? ¿Cómo fue Jesús cuando fue creciendo más y más? Y de esto entonces vamos a hablar hoy. Y Él mismo se va a identificar, Jesús mismo nos va a contar y nos va a decir cómo era Él. Entonces vamos a escuchar para eso la palabra de Dios que siempre nos dice y nos habla quién es Jesús. Entonces estemos atentos porque nuestras compañeritas nos van a decir quién era Jesús según la Biblia. Entonces escuchemos a nuestras compañeritas que nos van a leer la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Vengan a mí los que van cansados llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que estoy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor. Y así nosotros vamos conociendo más y más quién es Jesús. Vamos conociendo más y más cómo nosotros le vamos conociendo verdaderamente a Jesús, que nos quiere, que nos ama, que nos regala, en fin, todo entonces lo que Jesús día a día nos va ofreciendo. Nosotros, queridos chicos, vamos a estar ahí, tengan su cuadernito, tengan su Biblia siempre, porque vamos a volver nosotros con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hasta el borde del risco y dentro del mar. Moisés y los ancianos desde un peñasco alto observaban los eventos y Moisés dijo: Señor, alcé tu vara como me ordenaste. Después de estas palabras, el mar comenzó a elevarse y a borbotear, y sopló además un fuerte viento oriental. Moisés vio el verdadero poder de la mano de Dios. Los ancianos también miraron asombrados. Moisés cerró los ojos y oró en su corazón. Entretanto, el mar se elevó y rugió como un animal herido. Las enormes olas se dividieron y se levantaron como si una mano las moviera. Era la mano del Señor que continuaba su trabajo para la salvación de su pueblo. Toda la noche demoraron las aguas en dividirse perfectamente, formando dos enormes muros transparentes, pero sucedió un milagro. Moisés abrió los ojos, presenció el milagro
Agradeció al Señor y dijo: En nombre del Señor, pueblo de Israel, procede hacia la tierra prometida, hacia la libertad, en nombre del Todopoderoso. Y los hijos de Israel recorrieron ese paso con sus muros transparentes, temiendo que las rugientes murallas de agua pudieran ahogarlos. ¡Pronto! ¡Rápido! ¡Apresúrense! ¡Rápido! ¡El Señor nos permitirá pasar! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡No se detengan! ¡Debemos pasar rápidamente! ¡Adelante! ¡Rápido, que nos alcanzan! ¡Oh! ¡Mira, Miriam! ¡Mira los pececitos! Los hebreos temían que el agua del mar los cubriera en cualquier momento, y el enardecido faraón y sus tropas los preocupaban también. Atravesaron entonces corriendo hacia su salvación al final del paso. Cuando Moisés y todos los demás hebreos estuvieron fuera de peligro, miraron desde una posición ventajosa al faraón que se acercaba. Luego quedaron atónitos. ¡Ah! El faraón, seguido por sus tropas galopando velozmente, entró al paso con sus muros transparentes. Para los egipcios era el momento de venganza. Las carretas avanzaban a plena velocidad y la distancia que los separaba de sus antiguos esclavos hebreos se acortaba. Moisés y todos los hebreos observaban su inminente llegada. Moisés miraba tranquilamente mientras los egipcios se acercaban aún más. Parecía estar esperando. Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando llegó la mañana el mar recobró su fuerza. Las aguas se cerraron con un rugido y cubrieron las carretas, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras los israelitas en el mar. ¡Regresemos! ¡Regresemos! ¡Ah! Los egipcios estaban impotentes contra la furia del mar que los arrastró a su muerte. ¡Cobardes! Las aguas del mar cubrieron al faraón, y la ira del Señor ahogó a todos los egipcios. No sobrevivió ninguno de ellos. Ese día, Israel vio a los egipcios muertos flotando en el mar, y el gran poder que el Señor usó para destruirlos. De ese día en adelante, el pueblo temió al Señor, pero confió en Él, y en su siervo, Moisés. Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, marcharon hacia el desierto de Sur. Sin embargo, durante 3 días y 3 noches no encontraron agua para beber. Finalmente llegaron a Mará y encontraron agua, pero era amarga y no apta para consumir. El pueblo descontento se molestó con Moisés. ¿Qué beberemos? El no hay culpable es agua. Moisés, el agua es amarga, no podemos beberla. Señor, dame una señal, solo una señal, ya no nos queda agua. Moisés, Moisés, yo soy tu Señor. Conmigo a tu lado no tienes nada que temer. Mi pueblo me apedreará si no encuentro agua para calmar su sed, Señor. Ahora te diré lo que tienes que hacer. Te obedeceré, mi Dios, Jehová. Te daré un arbusto con el cual golpearás una roca, de la cual brotará agua dulce.
Soy tu siervo, Señor. Y Moisés regresó a donde estaban los hebreos con la vara que Dios le dio para producir agua dulce. Los hebreos lo esperaban en el campamento y murmuraban en su contra. Ahora hará más hechicería. Pero Moisés confiaba en la palabra de Dios. Pasó entonces entre ellos y se dirigió hacia una montaña. Inmediatamente Caleb y Josué se pusieron a su lado para protegerlo. Moisés subió a la montaña y encontró una multitud de hebreos que lo esperaba. Los miró y luego golpeó la roca con la vara del Señor. Inmediatamente brotó de la hendidura un manantial de agua dulce. En el primer momento, los asombrados hebreos no podían creerlo. Tenían agua para beber. El manantial se convirtió en arroyo y luego en un lago, en donde todos, adultos y niños por igual, podían refrescarse y beber. Igualmente los animales y las aves. Moisés levantó los ojos al cielo y le agradeció al Señor el regalo del agua. Los hebreos se reunieron al lado de la roca sobre la cual estaba parado Moisés y le agradecieron. Moisés los miró y dijo: Hoy el Señor quiso darles un gran regalo y bendeciremos su nombre para siempre. De ahora en adelante este lugar se llamará Masah y Meribá en honor al Señor. ¿Viste eso, Amiel? Y no querías confiar en Moisés. Tal vez ya sabía que saldría agua de esa roca, o seguramente Moisés ya conocía sobre estas tierras. ¿Por qué sigues resistiéndote a creer en Jehová? ¿No entiendes que Él guía los pasos de Moisés? Jehová nos protege porque somos su pueblo. Somos el pueblo de Jehová y no debes olvidarlo jamás. Recuérdalo siempre. La gente está cansada. Las provisiones están agotadas. Llegaremos, ya verás. ¡Qué cansancio! ¿En dónde quisieras estar en este momento? Deseo estar en una taberna ahora. Daría cualquier cosa por un sorbo de vino. ¿Cuánto nos falta para llegar a la tierra prometida? Todavía no sabemos, pero si nos entregamos en manos del Señor, Él guiará nuestros pasos. De lo contrario, estaremos perdidos en el desierto. Debemos tener fe. Señor, si no llegamos pronto a la tierra prometida, nuestros pequeños morirán de hambre. ¿Por qué me dices Señor? ¿No sabes que Jehová es el único Señor? Sí, lo sabemos. Pero en Egipto teníamos todo, carne, pescado, pan, mientras en el desierto pasamos hambre. Hubiera sido mejor morir en Egipto por mano del Señor. Tienes razón, no hay duda. Es verdad. Así es. Es verdad. No saben lo que dicen, están cansados debido al viaje y el hambre los ciega. No recuerdan lo que Jehová el Todopoderoso e invisible Señor de cielos y tierra hizo por ustedes. Si tienen fe en Él, Él los ayudará y podrán seguir adelante. Luego de su partida de Mará, Moisés y la caravana hebrea llegaron al desierto de Sin y acamparon allí. Toma. Toma. No nos queda nada para mañana. Nuestro destino está en manos de Dios. Vamos a dormir. Y los hebreos durmieron. Pero durante la noche, alguien atendió a sus necesidades y en la mañana, los hebreos tuvieron una agradable sorpresa. ¿Qué sucedió? ¡Oh! Es muy dulce. Los israelitas recogieron una gran cantidad del extraño alimento,
felices de tener finalmente algo para comer. Esto es un regalo de Jehová, este alimento que nos da para el viaje. Es muy nutritivo, recojan suficiente para cada uno de ustedes. Nadie debe guardar nada para mañana. Este es el precepto del Señor, porque Él nos dará todo mientras lo necesitemos. Toda la comunidad de israelitas dejó el desierto de nuevo, según el mandato del Señor. Sin embargo, alguien espiaba sus movimientos. ¿Eh? ¡Vamos! ¿De qué nación vienen? No sabemos, señor, pero hay miles y miles, son muchos. Y vienen del desierto. Pero detrás del desierto solo está el pueblo del faraón. Los que vimos no son egipcios. Sean quienes sean, invaden nuestra tierra. ¿Qué hacemos con ellos? Haremos lo que siempre hemos hecho, los atacaremos. No hay lugar para dos pueblos en esta tierra, los sacaremos. ¡Vamos! Caleb, mira ese fuego, vamos a ver qué es. Son muchos, salgamos de aquí. Sí, vamos a contarle a Moisés. Los vimos al amanecer. Son exploradores que trabajan para Amalek. Su ejército está cerca. ¿Y en dónde están ahora? Están en el valle. Avanzan contra nosotros. ¿Cuántos son, Josué? Son miles y tienen buenas armas. Eso no tiene importancia porque Jehová luchará con nosotros. Elijan entre los israelitas a los mejores hombres. Mañana saldremos a pelear contra Amalek. Yo estaré parado en la cumbre con la vara de Dios en mi mano. Y ustedes, ancianos, busquen refugio. ¡Ataquen! Ahora tienen el sol en los ojos. ¡Ataquemos! ¡Listos! Moisés, Aarón y Hur observan. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y con este tema tan importante. ¿Cuál es entonces, Ana Belén, el tema que hoy Jesús nos propone? El tema del día de hoy es ¿cómo habrá sido Jesús? ¿Cómo habrá sido Jesús? Todos estamos interesados en saber cómo habrá sido Jesús. Vamos a escucharle entonces a Ana Belén, que nos va a hablar y que nos va a leer y que nos va a decir cómo era Jesús. Jesús era un hombre de pueblo fuerte y trabajador, dedicado tal vez en la primera etapa de su vida a la carpintería, que era el oficio de su padre adoptivo, José. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Entonces aquí ya tenemos la primera identidad de Jesús. ¿Cómo habrá sido Jesús? ¿Qué es lo que Jesús estaría haciendo? Dice que era un hombre de pueblo, Jesús, que estaba entre la gente. Y como le tenía a su padre, que era San José,
Y San José cuenta, según la tradición, que era entonces un carpintero. Entonces quiere decir que seguramente Jesús también aprendió muchas cosas. Entre ellos también habrá aprendido la carpintería. Imagínense, qué interesante. Bueno, vamos a seguir conociendo más cómo habrá sido Jesús. Jesús en su vida pública se parece a la de los profetas, misioneros que iban de ciudad en ciudad. Vive y se educa en un mundo pobre. Nunca niega o rechaza tal condición. Entonces, niños, se dan cuenta, Jesús en la vida pública es como ese profeta que va caminando, que va predicando, que va hablando de Dios a todos los hombres. Quiere Jesús que todos se salven, queridos chicos. Trae la felicidad para todos. Entonces Jesús no se cansa, Jesús camina como los profetas, y por eso nos decía que Jesús va pasando y va caminando de ciudad en ciudad. Querida Ana Belén, ¿cuál es el tema en realidad del día de hoy que estamos viendo con nuestros compañeritos? El tema del día de hoy es ¿cómo habrá sido Jesús? ¿Cómo habrá sido Jesús? Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando este día con la palabra del Señor. El Señor que viene a nuestro encuentro nos propone este camino siempre de santidad, este camino de purificación en nuestra vida y sobre todo de generosidad, de entrega de nuestra propia vida en la medida en que hemos recibido esa gracia de Dios. Escuchamos hoy leitmotiv, Dios lo sacará de esta tierra. Estamos en el libro del Génesis 49, 29, 32 y luego 50 del 15 al 26. En aquellos días Jacob dio las siguientes instrucciones: cuando me reúna con los míos, entiérrenme con mis padres en la cueva del campo de Efrón elitita. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y enviaron un mensaje a José: antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por lo tanto, perdona al crimen de los siervos del Señor de su padre. José al oírlo se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. José les respondió: no teman. José murió a los 110 años de edad. Queridos hermanos, qué interesante esta historia. Pensamos tantas veces y volvemos a lucubrar. Con anga o manoma la sheru. Anga o manoma la shes amba ego y apota outa se contrame con anga otoñe vengase contrame. Y sin embargo, cuando ellos lo hacen sentir y le dicen a José de esta historia, José le dice: no, aquí no es cuestión de venganza. Con veñan de la yeya pona yeye putazo añon die paja ñamopu ayeva peñan de neta ñamopu peñan de rogapu. Queridos hermanos, esta es una gran enseñanza en esta historia, en esta narración del libro del Génesis, de la historia de José. Cómo él, a pesar de haber sufrido tanto a causa de sus hermanos, sin embargo, es, dentro de la historia de la salvación, el hilo conductor para que el pueblo de Israel pueda desarrollarse, pueda crecer y sobre todo tener esta actitud de generosidad por ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido, a favor de la gente, a favor de la familia, sin buscar ninguna venganza. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa
Aprendiendo con Jesús. Y como siempre nosotros queremos conocer más y más y más de Jesús. Ahora entonces nosotros como siempre vamos a hacer algunas preguntitas. Pero hay algunas cositas más, querida Ana Belén, para decir sobre este Jesús antes de hacer estas preguntitas. Sí, hay algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que Jesús se siente a gusto en compañía de los pobres, enfermos y pecadores, de la gente marginada de su ambiente y de su época. Tampoco rehúye el trato con las personas de dinero, importantes e influyentes. Era un hombre de todos y para todos. ¡Qué lindo! Un Jesús entonces que está con todos. Está con los pobres y está con los ricos. Está con las personas que le necesitan y están con las personas que pueden ayudar. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, qué importante es conocer, así como en este tema que nosotros estamos viendo, quién habría sido Jesús, o cómo Jesús habría actuado, o cómo Jesús habría hecho tantas cosas en su tiempo? Y aquí vamos aprendiendo. De nuevo, por favor, Ana Belén, decime cuál es el tema que hoy nosotros estamos estudiando con nuestros amiguitos. El tema del día de hoy es ¿cómo habrá sido Jesús? ¿Cómo habrá sido Jesús? Y ahora les hago las preguntitas, porque ya sabemos entonces, pero yo quiero estar seguro si ustedes son capaces de responderme a mis preguntas. Primera pregunta, ¿cómo le podemos definir a Jesús, querida Ana Belén y queridos niños? A Jesús le podemos definir como un hombre de pueblo, fuerte y trabajador. Muy bien, ese Jesús entonces de pueblo, fuerte y trabajador, sobre todo, queridos chicos. Esto ya nos enseña también a nosotros a educarnos a ser trabajadores, a ser fuertes, vencedores siempre. Vamos a la segunda preguntita, queridos chicos. ¿A quién se parece, queridos chicos, en su vida pública? En su vida pública, Jesús se parecía a los profetas, misioneros, que iban de ciudad en ciudad. ¡Qué bien! Jesús entonces que va caminando, va de ciudad en ciudad, y sobre todo Jesús que comparte con los pobres, Jesús entonces que está en medio de ellos y que les anuncia el reino de Dios. Y la tercera preguntita, y quisiera que todos sepan muy bien, queridos chicos, es la siguiente. ¿Cómo se siente, queridos chicos, Jesús en medio de la gente? Jesús se siente a gusto en compañía de los pobres, enfermos, pecadores y de la gente marginada. Muy bien, Jesús entonces está a gusto, ¿verdad? En medio de esta gente, los acompaña, los ayuda. Y así tiene que ser todo cristiano, queridos chicos. Para eso nosotros tenemos que prepararnos. Para eso nosotros tenemos que hacer también nuestro camino para poder ayudar a los que nos necesitan. Y así entonces, queridos niños, vamos concluyendo hoy nuestro programa. ¡Qué lindo! Este tema tan lindo que hoy nos propone Jesús en esta catequesis. ¿Cuál es el tema entonces del día de hoy, querida Ana Belén? El tema del día de hoy es ¿cómo habrá sido Jesús? ¿Cómo habrá sido Jesús? Y ahora entonces vamos a rezar a Jesucito, vamos a levantar nuestros brazos y vamos a decir juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y así entonces, queridos chicos, nos vamos despidiendo por el día de hoy con este tema tan lindo, querida Ana Belén. Entonces, este tema del día de hoy, ¿cómo habrá sido Jesús? ¿Cómo habrá sido Jesús? Y nos despedimos todos y nos volvemos a encontrar próximamente con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.